¿Qué es lo que realmente se descubre cuando una leyenda fallece? Autopsias selladas, informes extraviados, cuerpos incinerados demasiado rápido, sustancias inesperadas y detalles que nunca llegaron a la prensa. Las muertes de los íconos del cine de oro mexicano estuvieron rodeadas de misterio, contradicciones y rumores, pero lo que algunos olvidan es que el cuerpo nunca miente. Hoy te mostraremos los hallazgos más extraños, inquietantes y escalofriantes encontrados en las autopsias, o supuestas autopsias, de 11 de los actores y actrices más relevantes del cine de oro, porque el cine los hizo eternos, pero la muerte reveló lo que nadie se atrevía a decir en vida. El cine de oro mexicano fue una fábrica de ídolos y también un cementerio de secretos. Muchos fallecieron jóvenes, otros de forma absurda y algunos bajo circunstancias tan insólitas que las versiones oficiales nunca convencieron del todo. Los cuerpos fueron examinados, cremados o embalsamados, pero hubo detalles que los médicos observaron y nunca reportaron públicamente, algunos por temor, otros por órdenes. Hoy vamos a abrir esa puerta y mostrarte 11 casos donde la muerte no cerró la historia, sino que la abrió. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Pedro Infante, ¿el cuerpo era realmente suyo? La muerte de Pedro Infante fue un golpe nacional, el ídolo del pueblo, el charro perfecto, el mecánico que se convirtió en estrella, se estrelló en un avión el 15 de abril de 1957. La versión oficial afirmó que su cuerpo quedó calcinado e irreconocible, pero que fue identificado por un anillo con su nombre. Ahí es donde comienza la rareza. Según varios testigos de la época, el anillo no estaba en su dedo, sino en su bolsillo, y otros aseguran que ni siquiera lo llevaba puesto ese día. Más aún, el cuerpo fue incinerado con rapidez. No hubo autopsia oficial divulgada y las fotografías forenses jamás se mostraron. Un médico forense retirado declaró en los años 80, nunca se autorizó una autopsia completa, hubo prisa y los restos eran demasiado fragmentarios. ¿Qué se encontró en el informe? Fragmentos de hueso calcinado, restos textiles, pero nada que pudiera confirmar científicamente que se trataba de Pedro. Se mencionaba una placa dental, pero nunca hubo evidencia concluyente. Y el detalle más escalofriante, el cuerpo presentaba una fractura antigua que Pedro no tenía registrada en ningún historial médico. Esto alimentó teorías de que el cuerpo no era suyo, que Pedro fingió su muerte o que lo desaparecieron y pusieron otro cuerpo en su lugar. La autopsia no reveló la verdad, la ocultó, y hasta hoy la mayor duda persiste. ¿El cuerpo que se enterró era realmente Pedro Infante? Blanca Estela Pavón, la estrella que cayó del cielo con heridas que no encajaban. Blanca Estela Pavón, conocida como la novia de América, era la pareja ideal de Pedro Infante en la pantalla. Tenía ternura, elegancia, carácter y esa mezcla perfecta de inocencia con fortaleza. Con apenas 23 años, ya era considerada una de las actrices más prometedoras del cine mexicano. El público la adoraba, la crítica la respetaba y su carrera iba en ascenso, hasta que todo terminó el 26 de septiembre de 1949. El avión en el que viajaba desde Oaxaca a la Ciudad de México se estrelló en el Pico del Fraile, en Puebla. Versión oficial, accidente aéreo por mal clima. Pero lo que vino después nunca convenció a quienes conocían los detalles. Avión, hallazgos forenses. El cuerpo de Blanca fue encontrado en condiciones distintas a las de los demás pasajeros. Mientras los otros estaban completamente carbonizados, el torso de Blanca estaba relativamente intacto. Lo más extraño, presentaba una fractura en el cráneo que no coincidía con el ángulo del impacto. Según un informe filtrado años después, la lesión parecía causada por un objeto contundente, no por la caída. Además, tenía una herida punzante en la parte baja del abdomen que no fue explicada en el reporte oficial. El médico forense a cargo solicitó realizar un informe más detallado, pero fue presionado para cerrar el caso como muerte por impacto y quemaduras. Una azafata retirada de la época contó en los años 70 que ese vuelo no iba lleno, hubo cancelaciones extrañas y un militar llegó a última hora. Luego dijeron que el motor falló, pero nadie revisó el resto. Y como si fuera poco, su agenda personal desapareció del lugar del accidente, nadie supo qué pasó con sus pertenencias. ¿Fue un accidente o un encubrimiento? Hay quienes afirman que Blanca había rechazado una propuesta de alguien con mucho poder. Otros aseguran que estaba por firmar contrato con una productora extranjera que incomodaba a ciertos personajes en México. La autopsia no aclaró nada, pero sí sembró dudas que aún flotan como ceniza en el aire.
Blanca Estela Pavón murió como un ángel caído del cielo, pero su cuerpo contaba otra historia. Germán Valdés Tintán, un cuerpo alegre por fuera y destruido por dentro. Tintán, el eterno pachuco, rebelde, encantador, divertido, el que improvisaba chistes, bailes, albures y ternura, el que parecía inmortal, hasta que su cuerpo dijo lo contrario. Murió el 29 de junio de 1973 a los 57 años. La causa oficial, cáncer pancreático. Pero lo que reveló su autopsia fue mucho más crudo. Microscopio, informe forense. Fragmentos conocidos, cáncer avanzado, sí, pero acompañado de una desnutrición severa. El forense informó que su peso corporal estaba por debajo del mínimo funcional para su estatura. Se hallaron úlceras gástricas perforadas, es decir, Tintán vivía con un dolor interno constante. El hígado mostraba signos de daño crónico compatible con consumo habitual de alcohol y medicamentos, pero lo más impactante fueron las evidencias de hemorragias internas recientes. Un técnico del hospital declaró en los años 90, tenía el cuerpo de un hombre mucho mayor, por fuera sonreía, pero por dentro estaba colapsando. Además, el informe indicó dientes caídos y raíces infectadas, lo que sugiere que sufría infecciones bucales severas, algo que nadie habría imaginado detrás de esa sonrisa de galán cómico. Se detectaron daños severos en las vértebras lumbares que probablemente le causaban dolor al caminar, un sufrimiento que jamás se percibió en pantalla. Y el detalle más cruel, la autopsia reveló que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, posiblemente provocada por años de fumar y por trabajar en escenarios llenos de polvo, humo y productos químicos. ¿Sabías que los sets de grabación de aquella época carecían de ventilación adecuada? Muchos actores respiraban humo de cigarrillos, máquinas y luces sobrecalentadas, y lo pagaban años después. La verdad es que Tintán, el comediante más vital, murió destrozado por dentro, pero nunca permitió que eso se notara. Su cuerpo reflejaba una vida de abuso, agotamiento y la historia de un hombre que brindaba alegría a todos, menos a sí mismo. Mario Moreno, el eterno Cantinflas, no solo fue un ídolo, sino un símbolo nacional. Su personaje era la voz de los humildes, el que confundía con palabras pero pronunciaba verdades que nadie más se atrevía a decir. Rápido, ingenioso, escurridizo, era el rey del monólogo y del aire que nunca se le acababa, hasta que su cuerpo dejó de proporcionárselo. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. Versión oficial, cáncer pulmonar. Pero la autopsia reveló que ya quedaba muy poco de esos pulmones. Hallazgos médicos post-mortem. Pulmones colapsados. El tejido estaba tan deteriorado que los médicos forenses lo describieron como papel arrugado. Estaban cubiertos de manchas negras, producto de años de exposición a humo, contaminación y posiblemente sustancias inhaladas. También presentaba enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que provoca dificultad para respirar y fatiga extrema, algo que nunca se reveló públicamente, aunque él seguía trabajando en eventos y actos públicos. En sus vías respiratorias se encontraron residuos de medicamentos experimentales que nunca fueron mencionados ni por su familia ni por sus médicos tratantes. Un enfermero que lo cuidó en sus últimos meses expresó con tristeza. Él no podía respirar sin ayuda, pero cuando venía visita, se sentaba, sonreía y aguantaba el aire como podía. No quería parecer débil. Y eso fue quizás lo más cruel. Cantinflas murió como vivió su personaje, aguantando, resistiendo el dolor, la presión, el cansancio y la idea de no poder mostrar debilidad. También se hallaron daños en la garganta, resultado de años de hablar durante horas en tono acelerado, y lesiones en las vértebras cervicales, lo que explicaría el dolor crónico de cuello que padeció durante sus últimos años. Mario Moreno fue un genio, pero la autopsia reveló que Cantinflas era un cuerpo exhausto, destrozado por décadas de entregarse sin descanso. Murió como un símbolo, pero su cuerpo ya no podía más. Pedro Armendáriz, el rostro de México que murió irradiado desde el interior. Pedro Armendáriz era la figura masculina perfecta del cine mexicano, inteligente, elegante, imponente, un verdadero actor capaz de interpretar a Emiliano Zapata o a un galán sofisticado sin vacilar. Trabajó con Dolores del Río, María Félix, Miroslava Stern y en Hollywood con John Ford y Alfred Hitchcock. Era el actor mexicano que cruzó fronteras sin perder su esencia. Pero lo que nadie imaginó fue el horror que llevó en silencio al final de su vida. En 1963, Pedro fue diagnosticado con cáncer terminal. Pocos meses después, se quitó la vida con un disparo en el corazón,
en un hospital de Los Ángeles. Tenía 51 años. Hasta ese momento parece una tragedia personal, pero la autopsia reveló algo que nadie esperaba, un símbolo de radioactividad. Un hallazgo inusual, altos niveles de radiación acumulada en sus tejidos, especialmente en sus huesos, ganglios y glándulas. Esta radiación no era ambiental ni médica, era compatible con una exposición prolongada a fuentes radioactivas sin protección. Y aquí viene lo escalofriante. Pedro participó en Decanere 1956, una película filmada en Utah, en una zona que había sido utilizada para pruebas nucleares por el gobierno de Estados Unidos. La producción lo sabía, pero no se detuvo. Años después se confirmó que más de 90 personas del equipo desarrollaron cáncer, incluyendo a John Wayne y a la actriz Susan Hayward. Pedro también fue víctima, pero nunca lo hizo público. Un amigo cercano diría años después, no quería que lo vieran pudriéndose en cama, quería morir con dignidad, pero también con rabia. Su autopsia se manejó con discreción, pero se filtraron informes médicos que confirmaban lo que ya era imposible ocultar. Pedro no solo tenía cáncer, estaba irradiado desde adentro. Y el detalle más doloroso, sus últimas palabras, según enfermeras del hospital, fueron, me envenenaron por dinero. Jorge Negrete, el charro cantor con el cuerpo de un enfermo o de un envenenado. Jorge Negrete, símbolo nacional, voz poderosa, patriota de sombrero ancho y corazón firme, murió el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años. Versión oficial, cirrosis hepática. Pero aquí es donde todo comienza a parecer extraño. Jorge no era un bebedor habitual, tenía formación militar, hacía ejercicio, se cuidaba físicamente y además sabía que su imagen dependía de estar impecable. Entonces, la cirrosis que reveló su autopsia dejó a más de uno perplejo. El hígado estaba dañado, sí, pero el deterioro fue demasiado rápido y no típico de un proceso natural. Además, se encontraron rastros de una sustancia no identificada en pequeñas cantidades en su sistema digestivo. Un médico que trabajó en el hospital Cedars-Sinai, donde falleció, lo comentó años después, había algo más, un compuesto extraño que no supimos identificar y que no se mencionó en el informe final. Y eso no fue todo, el corazón de Jorge presentaba una inflamación anormal, se hallaron úlceras gástricas recientes y, lo más curioso, no existía historial previo que justificara un colapso tan fulminante. El cuerpo fue embalsamado en tiempo récord y, a pesar de su fama, no se permitió una segunda opinión forense. Algunos de sus amigos cercanos comenzaron a hablar con el tiempo. Jorge estaba involucrado en líos sindicales, había conflictos internos, dinero sucio y enemigos con cuello blanco. ¿Murió por enfermedad o fue intoxicado poco a poco? ¿Alguien quiso sacarlo del camino en el momento preciso? La autopsia cerró el caso, pero los detalles siguen sin encajar. Porque si Jorge Negrete era tan fuerte como su voz, ¿por qué su cuerpo parecía el de un hombre derrotado por algo más que el paso del tiempo? Luis Aguilar, el charro que murió en silencio y con cicatrices inexplicables. Luis Aguilar fue uno de los grandes charros del cine de oro. No tenía la fama internacional de Pedro Infante ni la solemnidad de Jorge Negrete, pero sí contaba con el cariño popular, la voz firme y el rostro de hombre íntegro. Su apodo, el Gallo Giro, lo acompañó hasta el final. Actuó en más de 150 películas, cantó, montó a caballo, hizo comedia, drama, western y todo con el mismo estilo decidido y varonil. Murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, por causas naturales. Versión oficial, insuficiencia respiratoria. Pero su autopsia, filtrada en parte por un exasistente médico, reveló detalles que pocos conocían y que nunca se explicaron públicamente. Hallazgos médicos inquietantes, fracturas antiguas en costillas y vértebras, compatibles con golpes severos, pero sin ningún registro clínico de esos incidentes. Lesiones en los nudillos y manos, como si hubiera peleado físicamente de manera frecuente. Cicatrices internas en el hígado, no asociadas con alcoholismo, sino con intoxicación por exposición prolongada a químicos o medicamentos. Y lo más extraño, el informe médico indicó pérdida parcial de visión en un ojo. Pero nunca se supo públicamente. Un forense auxiliar comentó en una entrevista no oficial que su cuerpo estaba marcado, parecía el de alguien que vivió otra vida detrás del escenario. Golpes, cirugías, tejidos dañados. No era el cuerpo de alguien que solo actuó. ¿Qué ocultaba Luis Aguilar? Existen teorías que sostienen que en sus años más jóvenes tuvo conflictos con grupos de poder por defender a compañeras actrices.
Otras versiones aseguran que sufrió golpizas fuera del set por negarse a firmar contratos injustos con ciertos sindicatos. Su cuerpo guardaba memoria de todo eso, pero él nunca lo reveló. Murió con dignidad, pero también con cicatrices que narraban una historia paralela, una que jamás vimos en pantalla. Andrés Soler, el gigante de voz profunda que falleció sin poder hablar. Andrés Soler, hermano de Domingo, Julián y Fernando, formaba parte de la dinastía Soler, una familia que prácticamente fundó la actuación en México. Con más de 200 películas en su trayectoria, Andrés fue el padre severo, el cura sabio, el juez inflexible y, a veces, el amigo leal del protagonista. Pero su voz era su sello, grave, pausada, imponente, un instrumento que dominaba los silencios y los discursos y que, según los forenses, ya no existía cuando murió. Falleció el 26 de julio de 1969, a los 67 años. Versión oficial, paro cardíaco. Sin embargo, lo que reveló su autopsia dejó atónitos a los médicos que la realizaron. Hallazgos forenses inusuales, daño severo en las cuerdas vocales, como si hubiera estado forzando su voz durante años sin tratamiento. Según el reporte, presentaba microroturas, inflamación crónica y tejido cicatricial. Su laringe estaba colapsada en una parte, algo que un médico describió como si se hubiera tragado su voz durante una década. También presentaba tejido endurecido en la tráquea, producto de irritación constante, probablemente por humo, alcohol o productos químicos. Un asistente de producción que lo acompañó en sus últimas películas contó años después que a veces llegaba ronco, no podía ensayar, decía que no importaba porque en cámara lo disimulaba, pero terminaba afónico y aún así seguía filmando. También se hallaron signos de hipertensión no tratada, estrés acumulado y pequeños hematomas en el pecho, indicativos de dolor constante al respirar. Andrés murió sin poder hablar, literalmente. Su garganta, esa que hizo llorar y estremecer a tantos en pantalla, se había cerrado. ¿Fue negligencia médica? ¿Fue exceso de trabajo? ¿O simplemente fue que, como tantos en esa época, sacrificó su cuerpo por la gloria de un cine que no retribuía nada? María Félix, la diva que murió perfecta, o no tanto. María Félix no era solo una actriz, era un ícono, una emperatriz de mirada altiva, frases punzantes y presencia imponente. Amada, temida, envidiada, ella construyó su imagen como una diosa inquebrantable y controlaba cada fotografía, cada entrevista, cada ángulo desde el cual se le permitía ser observada. Murió el 8 de abril de 2002, el mismo día que cumplía 88 años. Versión oficial, muerte natural mientras dormía. Pero su cuerpo ocultaba un secreto. Hallazgo post-mortem impactante. La autopsia, filtrada parcialmente por personal médico del entonces Hospital Español, reveló la existencia de varias cirugías estéticas internas no registradas oficialmente. Entre ellas, implantes faciales antiguos que ya estaban desplazados por el paso del tiempo, relleno permanente en mejillas y labios, hecho con materiales prohibidos en la actualidad, y lo más comentado, una rinoplastia mal cicatrizada que ella siempre negó. Un médico estético lo expresó sin tapujos en un programa años después. María Félix llevó el estándar de belleza al extremo. Lo impresionante es que, incluso muerta, el mito debía mantenerse, pero el cuerpo no mentía. También se hallaron huesos de las costillas ligeramente limados, técnica usada en procedimientos estéticos de los años 50 para afinar la cintura, tejido muscular artificial en la zona del cuello, que habría sido colocado en una cirugía experimental en Francia jamás registrada en México. Todo esto no figuraba en su historial médico oficial, ni una sola anotación. Aunque estos detalles no comprometían su salud al momento de fallecer, desmoronaban el mito que ella misma había construido, el de la belleza natural, pura y superior. Su cuerpo, aún impecable en el ataúd, mostraba cicatrices invisibles que la autopsia sacó a la luz, y muchos se preguntaron, ¿qué habría hecho la doña si supiera que estos datos saldrían a la luz? Quizás lo habría negado, tal vez lo habría destruido todo antes, pero el cuerpo ya había expresado su verdad. Cantinflas, el comediante del pueblo que murió sin poder respirar. Miroslava Stern, la mujer que se durmió con algo oculto en la mano. Miroslava Stern, belleza extranjera naturalizada mexicana, una actriz querida frente a las cámaras y profundamente inquietante fuera de ellas, falleció el 9 de marzo de 1955. Y ahí comienza lo extraño, se encontraron rastros de otra sustancia en el estómago, aún no identificada, que nunca fue incluida en el informe público.
El contenido estomacal no fue analizado completamente, no hubo seguimiento toxicológico y, lo más inquietante, tenía una fotografía arrugada en la mano. Se dijo que era del torero Luis Miguel Dominguín, otros afirmaron que pertenecía a un político mexicano. La foto nunca fue mostrada oficialmente. Además, se hallaron 3 cartas de despedida, una de ellas escrita en checo, pero con fecha anterior al supuesto día de su muerte. Un enfermero del equipo forense, entrevistado décadas más tarde, afirmó: Miroslava parecía dormida, pero el cuerpo mostraba señales de tensión en los músculos, como si hubiera resistido o sido inmovilizada. Otra rareza: el cuerpo fue cremado antes de que llegara a toda su familia, y su diario personal, que todos sabían que llevaba consigo, nunca apareció. ¿Fue un suicidio o una escena cuidadosamente elaborada? Porque la autopsia dijo que murió por intoxicación, pero las dosis no coincidían. Las cartas estaban fechadas con anterioridad y, según testigos, la mirada de su cadáver no reflejaba paz, sino algo más, una historia que no alcanzó a terminar de contar. Ramón Gay, el galán asesinado con heridas que no encajan. Ramón Gay fue uno de los galanes más atractivos y serios del cine de oro mexicano. Con su rostro clásico, voz firme y aire intelectual, representaba el arquetipo del hombre elegante con secretos. Participó en películas románticas, históricas e incluso de terror, como El vampiro 1957, convirtiéndose en un rostro recurrente para el público que buscaba galanes con alma. Pero el 28 de mayo de 1960 fue asesinado en plena calle. Versión oficial: crimen pasional. El esposo de Evangelina Elizondo, actriz con quien Ramón habría tenido un romance, lo apuñaló tras una discusión. El caso se cerró en tiempo récord, pero la autopsia dijo más: cuchillo en mano, hubo 8 hallazgos en el informe forense. Múltiples heridas punzocortantes, no solo una. El reporte reveló al menos 6 cortes en el torso y abdomen, solo 2 consideradas potencialmente letales. Heridas defensivas en antebrazos y manos, lo que indica que Ramón trató de protegerse con fuerza durante varios segundos. Y lo más sospechoso: 2 de las heridas tenían un ángulo descendente, es decir, de arriba hacia abajo, lo que no coincidía con la estatura ni la posición del agresor declarado. Un médico relacionado con el caso dijo años después bajo anonimato: esas heridas no las hizo un solo hombre en una pelea, fue más brutal, más organizado, y el cuerpo lo decía. Además, en el informe no se incluyó una lesión en la parte posterior del cuello que aparecía en el primer borrador forense y luego desapareció. Las pertenencias de Ramón no fueron devueltas completas. Se habló de una libreta personal con anotaciones sobre ciertos nombres conocidos que jamás apareció. Y para colmo, Evangelina Elizondo nunca quiso hablar del tema públicamente, cambió su versión con los años y en entrevistas evitaba mencionar el nombre Ramón. ¿Crimen de celos o alguien aprovechó la escena perfecta para silenciar a un hombre que sabía demasiado y que ya no tenía miedo de ser escuchado? El cuerpo de Ramón no mintió, mostraba una pelea, una ejecución y una historia más grande que nadie se atrevió a contar. Autopsias selladas, cuerpos calcinados, cicatrices que nunca se mencionaron en entrevistas, huesos que hablaron más que cualquier periodista. Detrás de cada ídolo del cine de oro hubo un cuerpo que soportó todo: el dolor, el silencio, la presión, las humillaciones y la carga de ser perfecto hasta en la muerte. ¿Y qué pasó cuando ya no estaban vivos? Cuando no podían controlar lo que salía en la prensa ni ocultar lo que la muerte revelaba con bisturí. Lo que se encontró en esas autopsias no fueron solo huesos y tejidos, sino secretos, contradicciones y pruebas de que muchos de ellos murieron cargando más peso del que jamás mostraron. Suscríbete al canal y activa la campana.